FSH y la LA y la, perdón, entre la LH y la FSH va a ser esta que vemos aquí, ¿vale? La LH se encuentra más aumentada, ¿por qué? Porque la mujer ovula. Recordemos que la LH es una hormona cuyo pico, ¿vale? Preovulatorio es el responsable de la ovulación, de la expulsión de ese ovocito. Por lo tanto, es de esperar que la LH esté más elevada que la FSH. A su vez, recordemos que este pico de LH va precedido de un pico de estradiol. Por lo tanto, la cantidad de estradiol normalmente va a ser mucho mayor que la cantidad de estrona. ¿Qué es lo que pasa en la posmenopausia? Pues que estos cocientes se invierten. Nos vamos a encontrar con una mayor cantidad de FSH que de LH, ¿vale? Aunque la LH también estará elevada, pero fundamentalmente de la FSH. Y lo he remarcado especialmente porque la FSH es el marcador clínico que se utiliza para demostrar que una mujer es menopáusica. Cuando su concentración es muy, pero que muy elevada en sangre, nos encontramos con que la mujer es menopáusica. ¿Por qué? Porque recordemos que en la menopausia no hay estrógeno, el ovario deja de producir estrógeno porque no hay folículos. Si los estrógenos, no hay feedback negativo a nivel de la hipófisis. Si no hay feedback negativo a nivel de la hipófisis, se está produciendo de manera constante LH y FSH. Pero ¿por qué la FSH es mayor? Porque recordemos que a su vez va a estar controlada por la concentración de inhibina A y de inhibina B. Como estas inhibinas son producidas en el ovario, como el ovario se aprecia, como los folículos desaparecen, pues tampoco hay feedback negativo. Por lo tanto, la FSH se encuentra más aumentada debido a este doble feedback negativo por la ausencia de estrógenos y la ausencia de inhibina. Bien. Además nos vamos a encontrar con un descenso, que no lo he reflejado aquí, pero es que es muy importante, de la hormona antimuleriana. En una mujer normal, la hormona antimuleriana se utiliza como indicador, como marcador de la reserva ovárica para medir de manera aproximada cuántos folículos tiene una mujer. Por lo tanto, en la menopausia no hay folículo, la hormona antimuleriana está muy baja o prácticamente inexistente. Bien, aquí en este esquema que a lo mejor no se ve muy bien, pero los traje de la diapositiva del profesor, pero no logré conseguir uno mejor, vemos los cambios en otras hormonas. Bien, tenemos aquí hormonas pituitarias producidas por la hipófisis y hormonas esteroideas. Ya hemos destacado que la FSH se eleva de manera drástica en la menopausia, que representa la barrita inferior, al igual que la LH. La FSH, el aumento es mayor, es más marcado. En el caso de la prolactina, de la TSH y de la GH, los cambios son prácticamente despreciables. Bien, los podemos remarcar, pero no son muy importantes. En cambio, si nos vamos a las hormonas esteroideas, hemos dicho que se reduce la concentración de estrógeno y se reduce la concentración de estrona. Y la de estrona pasa a ser mayor que la de estrógeno. Bien, luego, en relación a la androstenediona, un andrógeno que se produce a nivel de la cápsula suprarrenal, hay un ligero descenso, pero no es muy acusado. En el caso de la testosterona, vemos que están prácticamente parejas. ¿Por qué? Porque en la mujer la SHBG disminuye. En la menopausia no va a aumentar como ocurría con el hombre, sino que disminuye. Bien, si disminuye, la testosterona no está secuestrada, no se encuentra almacenada y por lo tanto puede circular más libremente en sangre. Aquí tenemos la dehidroepiandrosterona, que de manera aproximada se encuentra, los niveles son muy parecidos, ¿vale? Porque las células tecales de los folículos, que son las que producen este andrógeno, perduran mucho más en el tiempo que las propias células foliculares del ovario. Bien, estas células tecales tardan más en degenerarse, por lo tanto, el descenso de esta DEA no es tan acusado. Y luego los niveles de cortisol se mantienen, tanto en la premenopausia como en la posmenopausia. Bien, esta es la escala de Stroud, ¿vale? La escala de Stroud refleja fundamentalmente el envejecimiento de la mujer, el envejecimiento reproductivo de la mujer. Bien, aquí nos encontramos con los estadios que van de -5 a +2. El -5 representaría la adolescencia y el +2 la menopausia tardía o la posmenopausia tardía. Esto que vemos representado aquí sería la última regla.
Bien, la última regla de la mujer se produce en esta línea roja que nosotros vemos aquí. Ahora bien, una vez que se produce la última regla, ¿la mujer es menopáusica? Sí. Pero ¿cuándo la consideramos? La consideramos menopáusica en función de que se produzca la última regla. Pero antes de la menopausia, recordemos que había un fenómeno, que esto no se produce de manera... se produce de manera brusca, pero hay un periodo transitorio detrás que es la perimenopausia. Pues esta perimenopausia se define desde el momento en que comienza la transición menopáusica, cuando la mujer ya empieza a experimentar síntomas, cuando la FSH ya se empieza a ver más elevada de lo normal, cuando la duración de los ciclos variable. Este sería el comienzo de la perimenopausia hasta un año después de la última regla. Este es el fenómeno que se conoce como perimenopausia y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque habíamos comentado anteriormente que en la menopausia los ciclos son cada vez más irregulares. Por lo tanto, una mujer que se encuentre en esta etapa puede tener ciclos irregulares y pensar, bueno, pues yo creo que ya he entrado en la menopausia. Por lo tanto, puedo mantener relaciones sexuales sin ningún problema porque no tengo folículos ováricos. Pero esto no es del todo cierto, porque una mujer en la perimenopausia todavía puede quedarse embarazada, ¿vale? Puede quedarse embarazada porque ya los ciclos comienzan a ser irregulares, ¿vale? Por lo tanto, hay que esperar un año, ¿vale? Hay que esperar un año sin reglas, sin periodos, para considerar a la mujer definitivamente como menopáusica, ¿bien? Por lo tanto, esta sería la definición de perimenopausia desde que empieza la transición hasta un año después del último periodo. Y aquí vemos, por ejemplo, las concentraciones de FSH como están muy elevadas, debido fundamentalmente a la desaparición, a la inducción, a la desaparición de ese feedback negativo que ejercían las inhibinas y que ejercían los estrógenos. Bien, los síntomas clásicos de la menopausia son todos estos que hemos reflejado aquí. El más común, que llega a representar un 74%, o sea, llega a afectar un 74% de las mujeres, son los sofocos. Nos podemos encontrar de manera decreciente con sudoración nocturna, interrupción del sueño, ganancia de peso, alteración de los estados de ánimo, fatiga, síntomas vaginales, dolor articular y dolor de cabeza. ¿Por qué se producen los sofocos? Pues, o mejor dicho, ¿qué es un sofoco? Bien, pues en el caso de la menopausia, los sofocos se corresponden con ataques repentinos e inesperados de calor. Ataques repentinos e inesperados de calor que afortunadamente duran unos pocos minutos, pero que desafortunadamente se producen de manera periódica. Bien, tanto en la perimenopausia como en la posmenopausia, o sea, pueden perdurar incluso después de que la mujer haya experimentado su última regla. ¿Por qué se producen estos sofocos? Pues estos sofocos se deben a picos de LH. Bien, en un sofoco la temperatura cutánea, fíjense, puede elevarse desde los 30 grados, media nivel de la piel, hasta los 34,4 grados, o sea, 4 grados de diferencia, que normalmente viene acompañado de un aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión, lo que se puede ver reflejado en un electrocardiograma. O sea, es una situación bastante incómoda y bastante desagradable para una mujer. Bien, hasta que no se activan los mecanismos de la sudoración, esta temperatura no se estabiliza. ¿Pero por qué tienen lugar estos picos de LH? Recordemos que la LH se produce en respuesta a la GNRH hipotalámica. Las células productoras de GNRH están muy cerca de un centro hipotalámico que actúa como termostato, o sea que regula la temperatura. Entre estas células productoras de GNRH y ese centro termostato, ese centro hipotalámico que hace de termostato, hay conexiones, o sea, hay una actividad por ahí íntima. Sin presencia de estrógeno, bien, no hay feedback, ¿vale?, sobre estas hormonas hipotalámicas que dejan de producir GNRH, bien, o sea, lo que ocurre es que como ya no hay estímulo suficiente, pues como que la conexión se altera. ¿Qué es lo que ocurre? Que el centro hipotalámico, que actúa como termostato, necesita un tiempo de adaptación a este cambio que se ha producido en la región productora de gonadotropina, por lo tanto empieza a disparar
picos de LH, bien, se disparan picos de LH y esto va acompañado a su vez de picos de temperaturas elevadas a nivel cutáneo, ¿vale? Si normalmente nos encontramos a 30 grados, se puede llegar a los 34, ¿vale? Por lo tanto, un pico de elevación de temperatura va acompañado casi siempre de un pico de LH, ¿vale? Debido a esta desregulación entre las hormonas, debido a una desregulación entre las células productoras de gonadotropinas en el hipotálamo y ese centro que actúa de termostato, de regulador de la temperatura. Bien, otro de los síntomas muy pero que muy característicos de una mujer en el caso de la menopausia son los síntomas vaginales. Bien, los síntomas vaginales afectan tanto a la propia vagina como a la uretra. Recordemos que la uretra femenina es muy pequeñita y se encuentra en la pared anterior de la vagina y la distancia que le separa es muy mínima. Por lo tanto, prácticamente todo lo que afecta a la vagina va a afectar a la uretra. Es por eso que hablamos del síndrome genitourinario de la menopausia. Este problema se relaciona fundamentalmente con la atrofia del epitelio vaginal, que ya conocemos. Bien, este epitelio vaginal que en presencia de estrógenos tiene esta arquitectura tan bonita con sus células basales, parabasales, intermedias y superficiales, ¿vale? Los estrógenos inducen la división de estas células, ¿vale? Y la creación de un epitelio con un grosor muy elevado y muy marcado. Sin embargo, en ausencia de estrógenos, en la menopausia nos lo encontramos atrofiados con abundantes células parabasales y basales. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en molestias a la hora, por ejemplo, de mantener relaciones coitales o molestias a la hora de orinar, ¿vale? Porque se afecta tanto ese epitelio vaginal como ese epitelio uretral debido a la relación topográfica